Este programa es de clasificación B, menores bajo la supervisión de un adulto. Contenido O, de opinión. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se deja constancia que las expresiones manifestadas en este programa y la responsabilidad derivadas de la misma corresponden de manera exclusiva a las personas que la emiten. Las expresiones y comentarios emitidos no representan la posición institucional del medio. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral. Una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Ahora inicia Conciencia electoral. ¿Qué tal, estimados amigos? Un atento cordial saludo y bienvenidos a su programa Conciencia Electoral. ¿Por qué Conciencia Electoral? Porque queremos llegar a hacer conciencia precisamente de la responsabilidad que tiene el electorado para que la democracia brille en nuestro país. Usted tiene que hacer conciencia del valor que tiene su voto y por lo mismo saber elegir. Conciencia electoral porque queremos llegar también a los candidatos a las diferentes dignidades, presidencia de la República, asambleístas, en fin. Queremos llegar a hacer conciencia en ellos de la responsabilidad que tienen con el pueblo. No mentir es importante. Las realidades, lo que consideren en proyectos que deben ser elevados durante la Asamblea Nacional, en el caso de llegar, que sean verdaderas realidades. En ese concepto hoy tenemos acá como invitados especiales al licenciado Alfonso Laureano Alencastro y a la tecnóloga Verónica Elizabeth Maldonado del movimiento Partido Político Avanza. A ellos les damos la cordial bienvenida y comencemos saludando a las damitas primero. Bienvenida, le decimos a Verónica Elizabeth. Muchas gracias. Muy contenta por este espacio, sobre todo animada de poder representar a mi yacta, a mi gente, a mi pueblo. Y gracias por el espacio. Les saludamos igualmente a Alfonso Laureano Alencastro. Buenas tardes, Raúl, un saludo muy cordial a todos los televidentes, el pueblo tabaleño, el pueblo sarance, que realmente ocupa un sitio de importante preponderancia en el país y obviamente en el contexto de la provincia de Imbabura. Un abrazo fraterno a todos. Luego de esta formalidad, estimados amigos, permitan que me vaya ahora con Jocelyn Echeverría para que nos dé el perfil de nuestros invitados. Alfonso Laureano Alencastro es el primer candidato por el partido político Avanza. Tiene 56 años, es ingeniero en Administración Pública en la Universidad Técnica del Norte, licenciado en Contabilidad Pedagógica en la Universidad del mismo nombre, licenciado en Pedagogía en la Universidad Politécnica Salesiana y en el año 2005 fue presidente de la Junta Parroquial de San Antonio. También diplomado en Evaluación de Proyectos en la Flaxo. También fue 2 veces concejal de Ibarra durante los periodos 2009 y 2014. Fue dirigente barrial, deportivo, estudiantil y del magisterio. También fue docente por 28 años en escuelas privadas. Propone convocar un referendo de 3 meses para desmontar el régimen presidencialista y eliminar el quinto poder del Estado en el eje económico. Busca fortalecer el proceso de dolarización y eliminar el pago anticipado a la renta. Conciencia electoral. Verónica Elizabeth Maldonado Lima es la segunda candidata por el partido Avanza. Tiene 29 años. Ingresó en el ámbito político gracias a su padre, Segundo Maldonado, presidente de la Junta Parroquial de Eugenio Espejo. Es tecnóloga en computación informática, analista en sistemas, egresada en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Propone modificar la ley superior para que los jóvenes puedan elegir libremente. Busca generar la participación del pueblo indígena en la Asamblea Nacional. Este fue el perfil profesional de Verónica Elizabeth Maldonado, segunda candidata por el partido Avanza. Conciencia electoral. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando, como dijimos antes, con Alfonso Laureano Alencastro, Verónica Elizabeth Maldonado, de Avanza. ¿Cómo va esa pre-campaña electoral en estos días? Porque enero estaremos ya oficialmente en ella. Bueno, pienso que estamos ya tomando un curso directo a lo que es. Hemos estado haciendo algunas visitas, hemos estado recorriendo algunas partes de la ciudad de Ibarra también. Hemos regalado, brindando un pequeño mensaje también a la gente, algunos globos, han compartido el mensaje de que Imbabura es azul. Los diferentes sectores. Exacto. ¿Cómo les están recibiendo? Realmente a mí me ha impresionado mucho la gente, cómo nos recibe tan amablemente, con un abrazo, con una sonrisa, incluso con una esperanza en su mirada. Responsabilidad grande en caso de llegar, más aún como tabaleña.
Exacto, es una responsabilidad y yo digo una oportunidad súper grande, ¿sí? Porque quizá muchas veces el pueblo indígena poco a poco ha ido relevándose, ¿no?, su importancia, y ahora más que todo, imagínense, ver una persona indígena, mujer, en la asamblea, pues realmente considero que es una responsabilidad. Hay una cierta preocupación en el electorado, hay dichos y diretes de candidatos y candidatas, un enfrentamiento de repente yéndose hasta contra la misma personalidad, situaciones que no se deben tocar y en fin. ¿Será esa la tónica de la campaña que lleven ustedes? Bueno, mire, Raúl, el tema es que por donde hemos caminado y quienes hemos estado en gestión política durante décadas, realmente podemos ver la desilusión de los políticos en nuestra gente. Podemos ver cómo la confianza que han depositado a través de los diferentes ofrecimientos y programas de gobierno han sido realmente desvirtuados con la ejecución de los hechos en la práctica. Y eso ha permitido que la gente vaya sintiendo una gran desilusión y que de pronto a todos los políticos se nos quiera involucrar en el mismo saco. Yo he hecho un llamado especial a todos los candidatos de todas las tendencias políticas para que esta política sea una lucha de propuestas, sea un enfrentamiento de ideas, de principios filosóficos y obviamente en el campo de la absoluta seriedad y transparencia conforme ha sido nuestra característica. El acordarse de la familia, el acordarse muchas veces de las cuestiones personales no le hace nada bien al candidato bajo ninguna circunstancia. Recordemos que ante todo somos seres humanos y que tenemos que comportarnos como tales. ¿Cuál cree que debe ser la característica de la campaña que ustedes la manejen? Bueno, algo que nosotros queremos hacer es poder llegar a cada persona, ¿sí? Poder brindarles un saludo, un abrazo sincero, que quizá ese sea el recuerdo de las personas cuando vayan a las elecciones y puedan saber que nosotros les visitamos, que tuvimos tiempo para esa persona. Hemos manifestado, entre otras cosas, con el respeto debido, hay tiendas políticas, hay partidos políticos que se han preocupado simple y llanamente de llenar la papeleta electoral. ¿Cómo están ustedes en torno a quienes conforman? Hay elementos que se han capacitado, hay elementos que conocen de la política real como una ciencia. Bueno, mire, yo quiero hacer aquí una reflexión, Raúl, y a los amigos televidentes. El Estado, el gobierno, antes parecía o criticaba fundamentalmente la estructura de listas, que inclusive los tildaba como payasos. Hoy resulta que en esas listas hay payasos, bailarinas, saltimbanquis y de todo. Yo considero que la lista de Avanza es una lista, primero, que respeta la inclusión social. En nuestra lista están los mestizos, están los indígenas muy bien representados y están los afroecuatorianos. Nosotros tenemos como primer candidato a Laureano Alencastro, como segunda candidata a Verónica Maldonado, una joven profesional que está capacitada y preparada para ello. Como tercer lugar tenemos a Gustavo Masache, un abogado, un joven dirigente de la ciudad de Ibarra, y en el cuarto lugar tenemos a una afroecuatoriana, Angelita Palacios, que viene de un proceso de trabajar con los sectores de atención prioritaria y eso le ha permitido tener la suficiente sensibilidad para llegar hacia sus coterráneos, para llegar a los imbabureños y poder solicitar el voto. Han habido igualmente en diferentes partidos políticos, y entiendo que en el de ustedes, quienes han estado representándoles ya en la Asamblea Nacional, igualmente en otros de elección popular, el mismo de Alfonso Laureano, que ha estado acá en el Cantón Ibarra. ¿Cree que han cumplido? Claro que sí, o sea, tenemos líderes realmente que, como yo digo, no, claramente podemos entrar con nuestra cara tranquilamente en alto a cualquier comunidad, a cualquier parroquia. Recordemos, por ejemplo, nuestro líder, el prefecto que tenemos hoy, en cualquier comunidad, hablo especialmente de lo que es el pueblo indígena, era como un buen padre, ha repartido obras en todas las comunidades y él es bien recibido, él ha cumplido lo que ha dicho, entonces es bien recibido. También tenemos lo que es nuestro asambleísta Antonio Pozo, aquí un representante de la provincia, entonces él ha defendido, él cuando ha tenido que oponerse a las leyes del gobierno, pues lo ha hecho, y cuando también ha tenido que apoyar, pues ha sido valiente y ha apoyado también en eso. Como se dice popularmente, un examen a mi propia conciencia. Laureano ha cumplido en Ibarra, desde la municipalidad. ¿Qué ha hecho en beneficio de Ibarra, de la capital de los imbabureños? Mire, Raúl, yo tuve una primera elección popular
con el voto de los ibarreños. En ese entonces nacían los presidentes de las juntas parroquiales. Yo gané esa elección en el 2005. Luego de eso fui presidente del consorcio de juntas parroquiales. En el 2009 gané la primera concejalía junto a la reelección de Pablo Jurado, que lamentablemente él perdió, recordará usted. Y en el año 2014 volví a ganar la elección como concejal de la Municipalidad de Ibarra para acompañar a Álvaro Castillo. Yo tengo 3 elecciones ganadas. Generalmente los políticos, cuando no cumplen y cuando no trabajan de acuerdo a los principios que requiere el pueblo, son debut y despedida. Yo he tenido la oportunidad y la posibilidad de estar por 3 periodos y he tenido que abandonar este último periodo ante un clamor y ante un pedido de Avanza para que asuma con, yo diría con valentía, lo que significa esta candidatura. Más aún cuando nuestro máximo líder de carácter provincial, regional y nacional, el doctor Antonio Pozo Salgado, por motivos estrictamente personales, ha decidido no correr más y no volver a ser electo asambleísta, porque las encuestas obviamente... Entre esas ejecutarias, ¿qué destaca de manera particular? Mire, cuando hablamos del proceso de Laureano Alencastro, yo debo decirle que yo vengo de un proceso de base, de la defensa y creación del proceso participativo y el presupuesto participativo del Cantón Ibarra. Hablar de la Lita de hace 20 años no es hablar de la Lita de hoy. Seguramente caminar por esas calles llenas de lodo, llenas sin servicios básicos, hoy la realidad ha cambiado en las parroquias del Cantón Ibarra. Y le hablo de las 12 parroquias. Le hablo de Lita, La Carolina, Salinas, Ambuquí, Angochagua, San Antonio, La Esperanza. Y eso nos ha permitido el poder invertir recursos que han servido en muchos casos para firmar convenios con varias instituciones de otros niveles de gobierno y que hoy han cambiado, han mejorado la circunstancia de vida de nuestras parroquias en el Cantón Ibarra. Los procesos culturales y deportivos han sido de mi preferencia. Clave. Mire, yo en el año 2006 fui un gestor cultural. Recuerde que yo vengo de ser maestro de educación musical, fui director de la Rumba Habana, de esa orquesta tradicional y tan propia. ¿Satisfecho con las realizaciones hasta el momento? Definitivamente. Mire, yo creé la Bienal de ¿Será esa la catapulta para esperar ahora a la Asamblea Nacional? Bueno, aquí no hay catapultas, aquí hay procesos que han sido trabajados con las bases, procesos serios, formales, y los resultados están a la vista. Tenemos una Bienal de Escultura que ahora está en el concepto cultural del país. Tenemos un Salón Nacional de Escultura Religiosa, tenemos festivales que han permitido la generación de nuevos conceptos, por ejemplo, en la producción de nuevas partituras de ritmos ecuatorianos desde la visión de autores, compositores y escritores ibarreños. Tenemos procesos que han permitido el rescatar y potencializar las costumbres del pueblo indígena, por ejemplo, con asignación de presupuestos en las fiestas de los 4 raimis, ¿cierto? Del Pauca, obviamente. Si hablamos de los afros, tenemos el asunto del coangue y varias expresiones que las hemos potencializado. De hecho, yo fui uno de los impulsores y creadores del proyecto del Cristo Negro en el Valle del Chota. Y esto nos ha permitido posicionar nuestro trabajo, ni siquiera yo diría no nuestro nombre, sino nuestro trabajo. Estimado amigo, es importante porque estamos haciéndole conocer a usted, presentándole los candidatos de las diferentes listas. Efectivamente, quisiéramos tratar todos los temas, pero eso se quedarán como les habíamos explicado en otras intervenciones. El mes de enero será para desarrollar todo aquello que tiene que ver ya con la emisión de leyes, las leyes que al momento nos rigen. Estaremos porcentualmente con todos los acontecimientos de carácter económico y social. Le preguntamos a Verónica para que nos diga la fiscalización, uno de los factores determinantes del asambleísta, la emisión de leyes, ¿de qué manera piensa que llevará las mismas? Fiscalización fundamentalmente. Bueno, yo pienso que durante estos 10 años del correísmo que hemos vivido, pues no es algo nuevo para la gente, que todas han sido solamente de los 100 asambleístas que forman parte de la asamblea, pues están solamente para levantar la mano o no, así el presidente lo dice. Entonces no han salido realmente propuestas de la asamblea. Entonces
vamos a ver que en estas elecciones va a haber algo completamente diferente, sí, completamente diferente. Entonces van a ver, de parte de nosotros estamos llevando propuestas que queremos compartirlas y no queremos empezar a dividir en la asamblea, sí, porque pienso que muchos de los partidos compaginan mucho con las propuestas que nosotros también estamos teniendo. Entonces no vamos a tener un miedo a ir a legislar, a ver los fondos, a que no se archiven estos casos que muchas veces hoy hemos visto. ¿Por qué? Porque la mayoría está por el presidente, pues ¿y qué hacen? Ocultar todas las cosas que hay. Entonces nosotros no vamos con eso. Entonces vamos a estar para legislar y fiscalizar. Hay partidos políticos que tienen determinados líderes que no admiten bajo ninguna circunstancia el que discrepen con ellos. Es decir, el Ejecutivo manda y eso se cumple, el viserazo, como se dice popularmente en la Asamblea Nacional. ¿Ustedes estarán sujetos a ello? Mire, yo creo que habría que profundizar un poco más en este tema. Recuerde que a nivel de la Asamblea Nacional hay órdenes que se dictan desde Carondelet y nadie puede discutirlos o pena de ser sancionado. Son para trámite primera. Sin embargo, cuando usted hablaba de procesos de fiscalización, solo habría que recordar qué pasó con el Primito Delgado, ¿no? Cuando se conceden créditos a este extranjero, ¿no es cierto?, a DUSAC, habría que pensar qué pasó con los helicópteros DRU. Había que pensar qué sucede con estos préstamos que se han entregado a sectores vinculados al gobierno, cuando usted y yo tenemos que reunir una carpeta de documentos para tener un pequeño préstamo de alguna entidad financiera. Habría que pensar qué pasó con estos petrodólares, donde Calvo Piña resulta que tiene millones de dólares, mientras usted y yo tenemos que trabajar todo el año. Esos son proyectos que serán enviados desde el Ejecutivo. No y solo ustedes eso. de llegar serán los que le den el trámite a ojo cerrado, porque viene desde el Ejecutivo, y más aún si llegó de mi partido político. Mire, nosotros estamos para defender los principios de la sociedad. Nosotros vamos a ser electos por el pueblo imbabureño para representar sus intereses, para representar los conceptos que la sociedad quiere que sean legislados, y en el proceso de fiscalización seremos implacables. No le quepa la menor duda que una de las primeras acciones que tomará la Asamblea Nacional será la de convocar a un referéndum para estas famosas enmiendas que fueron aprobadas por un grupo de 100 asambleístas, 100 ciudadanos ecuatorianos, que fueron ya calificados por el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, con algún sobrenombre por ahí, y que únicamente levantan la mano o aplastan un botón. Yo creo que lo legítimo, aunque no lo legal, porque dirán que es legal o constitucional el tema de las enmiendas, pero lo legítimo es preguntarle al pueblo ecuatoriano, como ahora sí le van a preguntar con respecto de los paraísos fiscales. La pregunta y la interrogante es ¿por qué no lo hicieron con las famosas enmiendas constitucionales? Seguramente porque sabían que iban a perder, y siendo un gobierno que está de salida, yo creo que eso no lo iban a aceptar. Pero la nueva asamblea, que será una asamblea independiente del Poder Ejecutivo, tendrá que tomar conocimiento de estos casos. Criterio propio, ¿no? Indudablemente. Estimados amigos, estamos dialogando con el licenciado Alfonso Laureano Alencastro, la licenciada Verónica Elizabeth Maldonado. Ellos son de Avanza. Vamos a seguir tocando otros temas que tienen mucho interés. Hablaremos luego de la ley de educación, la ley de comunicación, hablaremos un poco sobre la minería, explotación de la misma, acuerdos de carácter internacionales. Después de esta pausa, ya volvemos. Conciencia electoral. Conciencia electoral. Ya estamos de vuelta, estimados amigos, para seguir dialogando con los candidatos a la Asamblea Nacional en representación de la provincia de Imbabura por el partido político Avanza. Ellos son el licenciado Alfonso Laureano Alencastro y estamos con Verónica Elizabeth Maldonado también. Avanza, movimiento, partido político. Antonio Pozo lidera en la provincia de Imbabura y es asambleísta. ¿Cree que ha cumplido? Yo diría que la valentía del doctor Antonio Pozo Salgado ha permitido de alguna manera recuperar la dignidad de los ecuatorianos. Su voz se ha hecho sentir en la Asamblea Nacional, en todo el país, en toda tribuna, cuando ha sido posiblemente la voz de la oposición que se ha opuesto radicalmente a todos los atropellos que han cometido este grupo de 100 asambleístas. Ha sido una gran pérdida que Antonio Pozo no pueda correr en estas elecciones. Vuelvo y repito, él ha renunciado a ganar a las elecciones porque era el más opcionado en todas las encuestas, e indudablemente tenemos que respetar también el proceso que él ha originado al interior de Avanza. Él cree conveniente que en este momento deben darse paso a nuevos cuadros y a un grupo de jóvenes
como los que me acompañan en la lista, que indudablemente están llamados a ser la voz de los zimbabureños de la Asamblea Nacional. Tenemos leyes que son importantes, unos dicen que sí, otros dicen que no. La ley de educación superior, ¿qué concepto? Bueno, yo le doy un concepto malo por ahora. Sí, recordemos que nosotros estamos para recuperar o tener nuestros derechos y libertades, ¿sí? Y eso ha sido uno de los derechos que se han visto vulnerados en esta asamblea. ¿Por qué? Porque ahora los jóvenes, especialmente para sus carreras universitarias, ahora ya no eligen ellos qué estudiar, ni dónde estudiar. Ellos ahora tienen que basarse en un puntaje que un sistema les pone y ver a dónde les manda. Entonces, qué triste es ver incluso que tienen que abandonar a sus familiares, incrementar sus gastos, porque movilidad, vivienda, transporte, yo lo digo porque he visto en mis familiares también que he tenido que ser así, incluso mi hermano que tenía que estar aparte pagando cursos para prepararse para las pruebas. Entonces realmente es uno de los derechos que están siendo vulnerados para todos los jóvenes. Entonces la ley de educación superior tiene que reformularse. Sobre el mismo tema, hay quienes están de acuerdo con aquello de la unidad, de las unidades educativas. Antes estuvieron eminentemente las escuelas, ejemplos en la ciudad de Otavalo, la Gabriela Mistral con cerca de 100 años, desapareció la Gabriela Mistral, desapareció la Sarance, que fue esfuerzo de padres y madres de familia. Unos dicen que está bien ahora las unidades, hay otros que dicen que no. Mire, yo le voy a hablar desde la visión de un maestro que trabajó en el sector rural 28 años. Qué triste es ver que los niños de la prebásica o ya de la escuela básica tengan que caminar 3 kilómetros, 4 kilómetros para llegar a donde está la unidad educativa, porque finalmente todas las escuelas satélites, llamémoslo así, fueron eliminadas, fueron cerradas, y no solo que la infraestructura quedó abandonada, sino que esto genera también muchas responsabilidades en el contexto de la célula de la sociedad, que es la familia. Seguramente niños que tienen que verse abocados a hacer grandes esfuerzos con el peligro que ello conlleva, porque no todas las vías están expeditas para el efecto, no todos los padres de familia, en la mayoría padres de familia que son gente sencilla, gente humilde, gente que trabaja y que tiene que madrugar al campo y a sus negocios, y que no tiene que preocuparse necesariamente de ir a dejarle a su hijo. Pero en cambio habría lo otro, que hay padres de familia mismo que admiten, dice, esa posibilidad de tener un kinder, de tener escuela, de tener colegio en un mismo lugar. Ya no habrá ese grave problema de que termina la escuela y no sé en dónde le voy a colocar en un colegio. El problema es que no necesariamente se ha dado eso. Posiblemente en algunas de estos elefantes blancos, como las unidades del milenio, existe los diferentes niveles, ¿no es cierto?, de la prebásica, de la básica y de bachillerato, pero en muchos casos siguen funcionando aisladamente en algunos locales diferentes y tienen que trasladarse hasta donde está el centro de la unidad educativa. Yo creo que, mire cuál es la realidad de la educación hoy. Los maestros quieren salir corriendo, los maestros quieren jubilarse, pero hasta tienen miedo de jubilarse porque resulta que les pagan en bonos, y algunos han tenido que pasar 5, 6, 7, 8 años y han tenido que negociar, regalar sus bonos, y el esfuerzo de toda su vida y de toda una trayectoria se ha visto realmente afectado. Vayamos a otra de las leyes importantes, la ley de comunicación. ¿Qué opinión le merece? Bueno, realmente veo que ahora nosotros no somos libres de poder expresar lo que pensamos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguien se opone a algo, ¿qué hace el presidente? A perseguirle, solamente hay una búsqueda de, ¿qué puedo decir?, amenazas, miedos. Entonces, realmente esta ley ¿cómo puedo decirlo?, ha cohibido que nosotros podamos expresar lo que sentimos, y especialmente los medios de comunicación, ¿no? Ahora también ellos tienen que tener tanto cuidado de qué dicen, de qué hablan, de qué comparten, de qué comentan. ¿Por qué? Porque si no, pueden ser sancionados. Entonces, no es algo bueno lo que ahora vemos. De llegar a la Asamblea Nacional, ¿qué harían ustedes? Todas esas leyes nosotros debemos de, como yo les decía, reformularlas, debemos llamar a un referéndum para poder quitar todas esas cosas que se han cambiado. ¿Buscarán la derogatoria de las mismas? Más que la derogatoria, considero que hay que reformar esas leyes. Hay que reformar desde la perspectiva en que hay que devolverle al pueblo ecuatoriano y a los medios de comunicación la libertad de expresión. Usted no puede disentir en el momento, no voy a hablar como periodista, sino como Raúl Mora, no puede disentir del pensamiento del presidente de la República, porque usted será perseguido, seguramente será encarcelado, y las acciones penales están ahí.
en contra de periodistas, en contra de estudiantes, en contra de maestros, en contra de líderes comunitarios, y eso creo que es haber coartado la libertad de expresión y los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, de tal forma que el rol fundamental de la Asamblea será reformar vía referéndum en consenso con los grupos sociales, de manera que sean precisamente las alternativas y las propuestas de la sociedad las que vayan a plasmarse en estos cuerpos jurídicos. En definitiva, ustedes no van a ojos ciegos, simplemente vamos a derogar porque no nos agrada o no nos gusta. No, mire, aquí no hay que desconocer que han habido avances en cuanto se refiere a la estructuración a la estructura de la nueva Asamblea. Han habido avances, es una constitución progresista que de alguna manera ha permitido en ciertos campos, en ciertas accionarias, también el mejoramiento de la sociedad. Sin embargo, creo que las libertades fundamentales, como la libertad de expresión, ha sido lesionada, y yo creo que hay que devolverle la dignidad a los ecuatorianos, hay que permitirle que la gente se exprese libremente en las calles y que sus formas de pensar sean respetadas, siempre y cuando estén enmarcadas en las normas que rigen este país. Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene sus responsabilidades, indudablemente la Asamblea Nacional es desde aquí, desde donde tiene que legislarse también. Hoy estamos con un grave problema que se está viviendo en el oriente ecuatoriano mismo, la ley de la minería. ¿Qué opinión sobre eso? Bueno, realmente pienso que nosotros estamos para defender todo lo que son nuestros recursos naturales, sí, entonces nosotros no podemos tampoco permitir que solamente por la manera o el deseo de enriquecerse puedan estar vulnerando estos recursos tan preciados que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que la gente muchas veces se levanta y reclama, sí, reclama, y quizá a veces no lo podemos hacer de la manera correcta porque tal vez no nos dan oídos a esos reclamos. Explotación de las minas. Acá mismo en la provincia de Imbabura dicen somos ricos, pero será nomás de que se aplique la ley y se dé todas las posibilidades, las factibilidades para que haya los ríos que están siendo contaminados, en fin. Mire, el rol fundamental de un gobernante es tener coherencia con lo que predica, con lo que dice en su campaña y con lo que ejecuta en la práctica. Realmente cuando la explotación de minas estaba orientada hacia otros grupos de poder económico, esto no era permitido, no era válido. Pero cuando ahora el extractivismo, que está siendo parte de la característica de este gobierno, recordemos cuál era la filosofía al inicio, cuando entiendo el constituyente Acosta estaba en defensa de los derechos de la naturaleza, fue inclusive renunció, ¿no es cierto? Y usted recordará lo que sucedió. Hoy el extractivismo, inclusive direccionado a otros prestamistas, ahí sí se justifica. Y yo creo que eso es lo que no hay que permitir. Si de alguna manera los recursos naturales tienen que ser utilizados de manera adecuada, yo creo que hay que observar todas las normas que exige la gestión ambiental para mantener un ecosistema equilibrado y en beneficio de todos. No tampoco a la explotación empírica como se viene realizando. Indudablemente, el extractivismo únicamente para poder financiar lo que ha significado el déficit que tiene el Estado. Recordemos que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, hoy tenemos un decrecimiento, un crecimiento negativo de 4.5 y según la CELAC de 2.5, es decir, el país está en vísperas de una quiebra total y por lo tanto no se puede justificar con un extractivismo despiadado, pisoteando los derechos de la naturaleza que están consagrados en la misma Constitución, cuya aprobación la promovieron desde este Estado. Cuando estamos hablando de la riqueza, ¿qué opinión tiene en torno a la reserva monetaria del país? Bueno, yo quiero recordarle que inclusive cuando sucedió esta desgracia, el terremoto en Manabí, nos cogió, como decía un líder nuestro, nos cogió chiros. Todos los fondos que debían mantenerse en estos fondos de emergencia realmente fueron gastados de manera inmisericordia, y eso ha permitido que el país realmente entre en una crisis muy grave, inestabilidad económica. Las medidas económicas últimas que fueron implementadas en el país a través de estas famosas enmiendas, vuelvo y repito, otra cosa hubiera sido que el pueblo ecuatoriano se pronuncie y que seamos los ecuatorianos y ecuatorianas los que digamos si estamos o no de acuerdo con el impuesto a la renta del 14%, el IVA del 14%, este anticipo
del pago del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Mire. Volver al 12%. ¿Qué ha significado para el país? ¿Qué ha significado para los pequeños negocios? El anticipo del servicio de renta, del servicio de rentas internas del IVA. Indudablemente, mire lo que sucede. Usted no sabe como comerciante y hablar de eso es hablar de una tierra y de una provincia llena de artesanos y de pequeños comerciantes que ahora ven lesionados y afectados este anticipo del pago del impuesto a la renta. Seguramente los artesanos de Antonio Ante, de Cotacachi, de Otavalo, de San Antonio, los mismos del Valle del Chota, no saben ni cuánto van a vender ni qué van a vender, pero ya tienen que ir a fiar plata al Chulco para ir a pagar en el SRI el anticipo del impuesto a la renta. Que no se negocie la tierra con términos, cantidades que son de usura, en verdad, de aprobarse la ley de plusvalía. Pues estamos para eso, para ir a derogar esas cosas. Realmente pienso que el esfuerzo de todo un pueblo, una familia, unas personas, y que pongan este tipo de que quieren llevarse que un 70-75% al gobierno. Entonces realmente es robarle al pueblo, descaradamente. Sin embargo, hay quienes dicen que es buena porque así ya no se elevará de la noche a la mañana el precio de la tierra. Alguien que le compró en $10,000, de aquí a 6 meses le está poniendo en $50,000. Bueno, mire, yo creo que siempre habrá que buscar lo positivo de una norma jurídica, pero yo debo decirle que el país ha perdido autonomía en cuanto se refiere a lo que el mismo COTAD y la Constitución consagran con respecto de los organismos de los gobiernos autónomos descentralizados. Resulta que el COTAD dice que es una competencia exclusiva de los municipios el uso de suelo. Sin embargo, el Estado, a través de esta asamblea que está superditada a las decisiones de Carondelet, aprueba una ley, una nueva ley de uso de suelo. Hablamos de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados, transferimos las competencias hacia ellos, pero no les entregamos los recursos para que ellos puedan ejecutar. Mire lo que acaba de suceder y como ejemplo, Raúl y amigos televidentes, en la ciudad de Ibarra, el Ministerio de Patrimonio, o por concepto de la transferencia del manejo del patrimonio, Ibarra tiene una deuda que recibir de $950,000. Acaba de derrumbarse el techo de uno de los bienes patrimoniales de la ciudad y de Imbabura, como es el techo de la capilla episcopal, y la municipalidad no tiene recursos para invertirlos en esa competencia, puesto que quien debía entregar los recursos, estamos en diciembre, seguramente no lo hará. Ejemplos patéticos, ¿no? Ejemplos que lo estamos viviendo a diario y que desdicen del espíritu de la norma jurídica que rige este país. Por un lado, se garantiza en la norma jurídica, en el papel, la entrega de recursos de manera oportuna, y por otra se le quita por esta crisis que vive el país. La municipalidad de Ibarra ha dejado de recibir $10 millones que afectan la inversión en las parroquias, en los barrios, y obviamente el gobierno provincial también se ha visto afectado con una disminución de $6 millones que seguramente no ha permitido ejecutar obras en beneficio de Otavalo, en beneficio de Cotacachi, de Pimampiro, de Ircuquí, de Ibarra y de Antonio Ante. Podríamos seguir hablando de tantas cosas, estimados amigos, en torno a leyes, a todo lo demás. Estimados amigos, hemos estado dialogando con el licenciado Alfonso Laureano Alencastro, la tecnóloga Verónica Elizabeth Maldonado. Ellos son del partido político Avanza, en representación de la provincia de Imbabura. Creen que van a llegar a la Asamblea Nacional. Solamente ustedes han de decidir por quién votar. Hágalo pensando bien. Para eso es este programa, con el mejor de los sagrados. Le voy a dejarle para que se despida de Otavalo y le haga su mensaje. Bueno, sí, yo lo he dicho permanentemente en varias tribunas. Yo creo que esta es una oportunidad para que el pueblo deje de quejarse de lo que tiene. El pueblo eligió una asamblea de 100 levantamanos. Hoy creo que tiene la posibilidad de corregir esos errores que cometió. Hay que devolverle la dignidad, hay que devolverle la transparencia a la gestión pública, y solamente los imbabureños e imbabureñas tienen, mediante su voto, la firme decisión de cambiar y de convertir a la Asamblea en un organismo legislador, fiscalizador e independiente de Carondelet. La Asamblea no tiene que ser el poder omnímodo que obedezca las leyes desde Carondelet, sino que definitivamente pueda transparentar un nivel de fiscalización. Y aprovechar de esta oportunidad para anhelar que todos los imbabureños, imbabureñas y todos los otavaleños tengan al menos paz, salud y amor en esta Navidad, y que ojalá esta luz que brilla en el nuevo año, en el 2017, esté llena de esperanza
para devolverle la dignidad a nuestra gente, para pensar que los verdaderos líderes están en donde salimos, desde las bases del pueblo imbabureño, y que estamos dispuestos a seguir trabajando por ellos. Este es el programa Conciencia Electoral. Ponemos de cara a ustedes, estimados amigos, a los candidatos de las diferentes tiendas políticas con el mismo respeto a todos ellos, los mismos tiempos y todo, con la finalidad de que lleguen a sus hogares y solamente, como dijimos antes, ustedes sabrán decidir por quién votar. Gracias por acompañarnos. Conciencia electoral. Porque el ciudadano debe depositar su voto por la mejor opción para que lo represente. Conciencia electoral. Porque el candidato debe estar revestido de honestidad, honradez y servicio leal a la patria. Conciencia electoral, una meditación que nos lleva a una verdadera democracia. Estuvo con ustedes Conciencia Electoral.